tenemos en la línea telefónica y en la conferencia al doctor José Ángel Córdoba. Es precisamente el exsecretario de Salud cuando le tocó precisamente a él combatir precisamente la pasada la influenza que nos... Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saludamos desde Mega Noticias TVC. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes, Raúl y Anaí. Gracias. A ver, doctor, estamos siguiendo las recomendaciones, se está haciendo lo correcto, tu visión como exsecretario de Salud y con la responsabilidad que tuviste en ese entonces, que aparte fue reconocido México como el país que hizo lo correcto precisamente para enfrentar aquella influenza. Bueno, mira, no es fácil porque la situación económica en nuestro país diferente que tienen en otros países desarrollados del primer mundo, que mucha gente depende de su trabajo para poder sobrevivir y sobrevivir sus familias. Pero creo que en general sí se ha hecho una... No estaría de acuerdo en un toque de queda porque presta muchos abusos. Sí, perdón, doctor, tu audio no te estamos entendiendo y es una pena. Tratamos de restablecer la comunicación, si te parece, a ver si logramos escucharte correctamente. Me parece que es muy importante lo que tienes que compartirnos a los mexicanos para no escucharte correctamente. Me parece, hay que recordar que el doctor José Ángel Córdoba fue secretario de Salud cuando vino el H1N1, Víctor, ¿lo recordamos bien? Perfectamente bien, y también sé que se hizo un buen trabajo en ese tiempo, Raúl, porque entre otras políticas públicas ahí aprendimos de la noche a la mañana a nuevas reglas de higiene. Por ejemplo, tú recordarás que yo lo vivimos aquí, lo documentamos en su momento, cómo rápidamente la sociedad aprendió a que tenía que llevar ciertas medidas de higiene como el gel, lavarse las manos, protegerse la boca. Y esto me va a cuenta por lo que comentaba hace un momento nuestro entrevistado de hace un momento, que se me hizo muy interesante, el doctor Pedro Quintana, en el sentido que decía que en España la gente había aprendido rápidamente el proceso de defensa, había hecho su trabajo, y me lleva a la conclusión de que de aquí en adelante todos nosotros tendremos que cultivar, tener y aprender nuevos hábitos de higiene, incorporar los hábitos de higiene que ya hemos venido insistiendo cuáles son, de una manera regular. Hoy, así como va la evolución de la pandemia y como va a ser en el futuro, que es lo que a mí me queda de conclusión de la entrevista anterior, es a partir de ya, de este día, o desde hace ya días, tenemos la obligación de tener nuevos hábitos. ¿Qué es esos nuevos hábitos? Limpiar las cosas que usamos, salir a la calle más protegidos, regresar a tu casa y cambiarte tal vez de ropa, evitar cargar el virus en los zapatos, no sé, muchas acciones que se van a volver ya cotidianas y normales. Van a cambiar hasta tal vez la manera de viajar. Tal vez a la hora de viajar vamos a tener que presentar un examen de que no estamos enfermos, a la hora de llegar a un hotel se nos van a tener que dar un servicio extra, en fin, va a cambiar todo esto de una manera dramática. A ver, parece que es el doctor José Ángel Córdoba. Doctor, ¿nos escuchas? ¿Cómo nos escuchas, por favor? Muy bien, Raúl, los escucho perfectamente. Gracias, doctor. A ver, ahora sí, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Estamos haciendo lo correcto luego de tu experiencia con el H1N1? Bueno, es cierto que hemos visto un fenómeno que fue la sociedad la que se avanzó al gobierno para poder exigir la instalación de estas acciones de distanciamiento social para tratar de contener el avance del virus. Tú me decías que veías todavía mucha gente en la calle y es comprensible dada la situación económica de nuestro país. No es igual que un país europeo en donde ellos tienen un recurso económico mucho más importante y el tema no es la sobrevida diaria. Sin embargo, creo que la ciudadanía ha respondido, quizás también, sobre todo en las regiones más alejadas, en las zonas rurales, porque para ellos ha habido una contradicción entre lo que por un lado se dice en la Secretaría de Salud y por otro lado los que
lo que las personas que se dedican a la política hacen. Entonces es muy difícil que logremos una comprensión total cuando hay dos mensajes diferentes. Creo que aquí la unidad de los mensajes es fundamental y ya demostramos en 2009 de lo que somos capaces para poder hacer frente a una pandemia. Oye, doctor, otro tema. El gobierno federal como que está, digo, en las últimas horas, como pareciera que ya les cayó el 20 o por lo menos ya hay, digamos, una serie de medidas en esto. Sin embargo, hay estados como Jalisco, Guanajuato, donde tú estás en este momento, ¿sí? Que se han adelantado, Hermosillo, Tamaulipas y muchos otros gobiernos estatales se han adelantado algunas medidas de aislamiento social o de distanciamiento social. Esto, desde el gobierno federal y los gobiernos estatales, esto mandan mensajes diferentes. ¿Cómo lo ves? Bueno, era lógico porque ya se mencionaba que estábamos en fase 2 y no se establecía hasta que la OMS lo determina, cuando el país debió de haberlo determinado. Finalmente ya se hizo y por eso no me extraña que haya gobiernos estatales que, viendo los ejemplos de otros países, se hayan adelantado. Además, quiero decirte que pues, los sistemas de salud estatales, hay diferencias entre ellos. Algunos de ellos pues tienen más tiempo de preparación, que tienen más capacidad de infraestructura, que tienen otros planes y programas que ya habían sido establecidos. Entonces, pues es aceptable. Cada gobierno estatal busca proteger lo mejor que puede a sus ciudadanos. Víctor. Me llama la atención. ¿Y qué es lo más conducente en estos casos, doctor? ¿Una política de salud, una estrategia nacional global o mini estrategias en cada estado de acuerdo a sus recursos? Bueno, como te lo mencionaba, y de hecho así en el 2009 actuamos, lo ideal es una estrategia nacional. Pero si los estados estaban viendo que la federación se tardaba en dar acciones que ya se estaban aplicando en otros lados, pues es inevitable que se te salgan de control. Cuando yo estuve al frente de la Secretaría de Salud, hubo algunos intentos, incluso un par de estados de la República que mandaron pruebas a Estados Unidos para corroborar la existencia verdadera del H1N1, cuando ya estaba perfectamente determinado. Hubo gente que dijo que yo me estaba inventando esto. Les dije, bueno, si tuviera esa capacidad de convencer a la OMS y a la OPS, no estaría aquí en México. Entonces, siempre se da, y ese es el riesgo. El riesgo es que hay que tratar de mantener la coordinación y que sea la Secretaría de Salud Federal la rectora de todas las acciones, no nada más en salud de la Secretaría, sino también del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, de Semar, de todas las instituciones de salud del país. Yo te preguntaría también, si me permite, Raúl, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de alguna manera han avalado la estrategia del gobierno federal. ¿Usted la avala, doctor? Mira, yo me he expresado en el sentido de que el doctor López-Gatell, quien además participó con nosotros en la pandemia del 2009, había explicado muy claramente las fases. Y en la fase 1, que era simplemente el hecho de traer los virus mexicanos que andaban en el extranjero, pues sí no era tan necesario hacer todas las acciones para toda la ciudadanía, sino en la detección de estos individuos que venían contagiados, el aislamiento y la vigilancia de todas las personas que habían estado en contacto con el que estaba contagiado. En la fase 2 ya es diferente, y creo que ahí sí fue donde tardaron un poco por diferentes razones que a lo mejor no eran estrictamente sanitarias, y por ello es que empezó a generarse esta dispersión en cuanto a las acciones de los estados o incluso de algunos municipios. Ahora la Organización Mundial de la Salud y la OPS, bueno, están viendo que ya se está actuando, que se está haciendo lo que se debe de hacer, y que en la medida de las posibilidades, en general, se está respetando el distanciamiento social. Obviamente, no podemos ver ni queremos ver escenas como las que están pasando en Europa, en donde el crecimiento ha sido exponencial
del número de casos, o ahora ya en Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca. Por eso es que no debemos de relajar la disciplina. Por eso es que debemos de continuar, además de las acciones de higiene personal, con las acciones de distanciamiento social y entender que nadie estamos exentos de adquirir la enfermedad. Ya lo hemos visto con grandes mandatarios o jefes del mundo. Claro. Finalmente, de mi parte, doctor, ¿hacia dónde va a ir transitando, de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué es lo que tú visibilizas, tu perspectiva de esta enfermedad en México? Mira, tenemos un problema muy grave, que es el hecho de que no haya medicamento. En el 2009 teníamos el oseltamivir y afortunadamente funcionó excelentemente bien. Esto nos permitió que, además de las acciones de distanciamiento social, a la gente que estaba siendo tratada y se estaba curando muy rápido, esas personas ya no eran contagiantes. Entonces estás disminuyendo el riesgo de contagio tanto entre los sanos como entre los enfermos que ya están siendo tratados. Aquí el riesgo de contagio es por todos lados. Entonces, por ello es que hay que insistir más en las acciones de distanciamiento, que son las únicas que tenemos. Y por otro lado también, el temor es la capacidad que podamos desarrollar para hacer que la curva de crecimiento de casos no sea una curva exponencial, porque ahí sí nos veríamos en problemas muy delicados de poder tener suficientes espacios para recibir a todas las personas que necesiten de una terapia intensiva, de un ventilador. Y que si el número de ventiladores no es suficiente y se pasa por 10, por 20 o por 1000 o por 10,000, esas gentes podrán morir porque no van a poder tener el apoyo respiratorio que se requiere para sortear la fase aguda de la enfermedad y poder sobrevivir. Ese es el tema. Si logramos respetar estas acciones de distanciamiento social, si logramos que la curva de crecimiento se dé lentamente, la capacidad y la calidad que sí tenemos en nuestro personal de salud nos permitirá salir adelante sin muchas muertes que lamentar. Si no logramos eso, vamos a tener situaciones dramáticas y muy tristes. Híjole, doctor, pues ganar tiempo es lo que se necesita en este momento. Sí. Raúl, permíteme una pregunta. ¿Optimista en cuanto a conseguir una vacuna pronto? Por supuesto. Yo también en 2009 estuve en contacto con los chinos. De hecho, me invitaron allá a dar una conferencia después de que pasó la pandemia y me invitaron a conocer su fábrica de producción de vacunas. Nunca compramos una vacuna china, pero han pasado ya 11 años y creo que seguramente la calidad y la rapidez de la producción será mucho mayor. El único tema que nadie puede brincar, así sea China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son las pruebas que demuestren que realmente brinda una protección, y eso se puede llevar 3 o 4 meses y que además no tienen efectos colaterales. Que no vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Entonces, por eso yo creo que todavía habrá que esperar para verlas en el mercado 3 o 4 meses, y además algo que es muy importante. La vamos a ver primero en los países poderosos, por supuesto, que son quienes las pueden pagar, y ya después irán apareciendo en otros países del segundo o del tercer mundo. Raúl. Doctor, muchas gracias por esta entrevista, por tus conceptos y compartirlos con nuestra audiencia aquí en Mega Noticias TVC. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Raúl, Víctor Hugo. Encantados, y ojalá tengamos otra oportunidad de platicar. Por favor. Gracias, doctor. Nos vamos, Anaís. Gracias, Víctor. Gracias, Raúl.